Actualidad. El próximo lunes 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, quienes tradicionalmente se movilizan para exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. ¿Por qué conmemoramos el 1 de mayo? Uno de los momentos más importantes en la historia del 1 de mayo ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En el año de 1886, un grupo de trabajadores norteamericanos eligió esta fecha para reivindicar una jornada laboral de 8 horas diarias, cuando lo habitual eran 12. Miles de estos trabajadores, cansados de ser explotados por sus patronos, se lanzaron a las calles para exigir sus derechos. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales fueron ejecutados en la horca. Y aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. 8 horas de estudio, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el descanso. En 1889 la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo, mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia, sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. ¡Viva la justa lucha de los trabajadores colombianos! ¡Viva, viva, viva! Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492 con la invasión española, pero la clase obrera, como tal, surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos en Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su propia organización sindical. En Bogotá, uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878. Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910. Los trabajadores ferroviarios repitieron su huelga en 1919. Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando. Trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía de los derechos laborales por parte de gobierno y empresarios. Esta es la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Actualidad.